Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Gloria al Señor. Hasta el 20. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esto es como la continuación de la predicación del domingo pasado. Gloria al Señor. Que pues como le decía, hay mucho que hablar de la palabra de Dios. Y pues somos edificados en la palabra. ¿Estamos listos? Gloria al Señor. Lucas capítulo 22, verso 14 hasta el 20 dice la palabra como está escrita, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahí nomás, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, alabamos, bendecimos tu santo, bendito y glorioso nombre. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar en tu casa de oración, Dios mío bendito, adorando, bendiciendo tu santo nombre también, queriendo ser edificados a través de tu palabra. Dios mío bendito, llena mi vida de tu gracia, Señor eterno, y también a mis hermanos, Dios mío bendito, que podamos entender, Señor, que pueda yo expresarme acerca de tu palabra bendita. Dios mío bendito, bendice a aquellos que oyen a través de Señor, de este medio de comunicación, que tú bendigas la vida de cada uno de los hermanos, cada uno de los jóvenes, niños, Dios mío bendito, en este lugar. Te rogamos por aquellos que no han podido hacerse presentes, que tú los guardes, Padre Santo, que puedan tener esa comunión contigo donde quiera que estén. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. No sé si se recuerda, ¿verdad?, a dónde dejamos a Cristo en la predicación pasada. ¿Dónde estaba Cristo? ¿Qué estaba haciendo? ¿O qué fue lo que dijo? Vamos a ver si algunos se recuerdan. Como que, gloria al Señor, ¿se acuerda? Bueno, estábamos aquí en San Lucas 22, el verso 15. Cuando le dijo Cristo, cuando era la hora, sentó a la mesa con los discípulos y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ahí nos quedamos, gloria al Señor, pero acuérdese que para llegar a este día, voy a tratar la manera de que se mentalice. Esto sucedió, lo que estamos leyendo ahorita, sucedió el día de ayer, ¿verdad?, en Israel, ¿verdad? O sea, el 14 de abril, o el 14 de Nisan. Eso, ¿verdad?, lo que hemos leído, cuando él se sentó a la mesa con sus discípulos, sucedió ese día. O sea, que era el día de ayer, porque el día siguiente era el día de reposo. Pero habíamos venido viendo que desde el capítulo 21 hasta el capítulo 27, todo ese relato, todas las parábolas, todas las palabras de Cristo, todas las enseñanzas, desde el capítulo 21 hasta el final del 27, Cristo, todo eso sucedió en 4 días. Cuando Cristo entró a Jerusalén, dice, montado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso concuerda como en Israel, no sé si se acuerda que lo explicaba, en Israel el cordero de la Pascua lo tomaban el día 10 del mes y lo mantenían encerrado por 4 días. El día 14 de abril era sacrificado. El día 14 de abril, como dice la Biblia, era sacrificado.
Entonces, ¿por qué lo mantenían encerrado? Porque durante ese tiempo el cordero, ¿verdad?, era examinado, porque tenía que ser un cordero sin defecto alguno. Nada que tuviera una uña quebrada, nada que tuviera una oreja rajada, ¿verdad?, o alguna picada de animal, nada de eso, tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque ese animalito representaba a Cristo. Esta era la sombra, ¿verdad?, de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era el único como ser humano, ¿verdad?, hijo de Dios, que ha habitado sobre la tierra, que ha sido sin defecto, sin pecado, ¿verdad? Y estamos hablando en la forma espiritual. Bueno, en la forma espiritual y en física, Cristo también era limpio en todas las maneras que se puede imaginar uno, expresar, ¿verdad? Entonces, desde el día que entró a Jerusalén como rey, entonces ese tiempo él permaneció en ese lugar. Muchos estaban allí para acusarle, oían todo lo que decía, examinaban todas las cosas que Cristo hacía, así como cuando examinaban el corderito que iba a ser sacrificado el 14 de abril. Por eso Cristo permaneció ese tiempo en Jerusalén. Pero le digo, todo ese tiempo, desde el domingo que estábamos en la predicación en este lugar, desde el día lunes Cristo entró en Jerusalén. Bueno, se lo estoy poniendo así porque esos son los días que nosotros usamos. El día lunes él entró en Jerusalén como rey y estuvo ahí lunes, martes, miércoles y jueves. El día viernes ya era el día de la Pascua, es el día que estamos nosotros leyendo aquí en Lucas, capítulo 22, versos 14 hasta el 20. Entonces dice cuando era la hora. ¿Qué hora es? ¿De qué hora está hablando la palabra de Dios? Dice que el cordero, la ley del cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Las 2 tardes es cuando el sol ya se estaba poniendo, ya en la tarde, porque ya cuando el sol se ocultaba ya comenzaba el día de reposo. Desde que el sol se ocultaba ya comenzaba el día de reposo. Para nosotros empieza el día sábado a las 12 de la noche, ¿no? Pero para ellos no, desde que se ocultaba el sol hasta el siguiente día cuando se volvía a ocultar el sol. Entonces Cristo durante todo ese tiempo estuvo siendo examinado, estuvo ahí en Jerusalén y permaneció ahí en esta hora, ¿verdad? En este momento ya los discípulos han preparado, han aderezado, han servido la mesa donde el cordero del sacrificio a la Pascua está servida. A la Pascua en inglés le dicen Passover, ¿verdad? O sea, pasar sobre, así como el ángel de la muerte pasó sobre la casa de los israelitas, pero sí entró a la casa de los egipcios. ¿Verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, que la muerte ha pasado sobre nosotros. La muerte espiritual, la muerte física, ¿verdad? Esa no. Así es que no crea que no va a llegar por ahí, ¿verdad? Pero pues, esperamos que no sea tan luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta vivir. Pero mire, a veces yo me pongo a pensar y digo yo, nosotros los cristianos tanto que no nos queremos morir. Pero y hablamos del cielo y que nos queremos ir todos para allá. Pero imagínense, y yo digo que los que ya están allá en el cielo, yo creo que no quisieran regresar aquí. Ahí han de estar diciendo, no, yo tanto que no quería venirme para acá, ¿verdad? Tanto que no quería dejar de comer frijoles, ¿verdad? Y esas cosas. Pero no, yo que como dijo Pablo, estar en la presencia del Señor es mucho mejor. La gloria al Señor, ¿por qué? Porque Pablo había estado allá en la presencia del Señor. Entonces está hablando dice, cuando se llegó la hora, o sea, la hora de comer el cordero. ¿Cómo se comía el cordero? Con panes sin levadura. ¿Y qué más? Hierbas amargas. ¿Por qué? Como le decía, ¿verdad? El pueblo de Israel, a través de comer hierbas amargas, se acordaba de su vida que habían pasado esclavizados en Israel, la amargura que ellos habían tenido, ¿verdad? Cristo, a través del pecado, probó en su vida, en su cuerpo, en su ser, la amargura del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo sí sufrió, ¿verdad? En ese momento Él llevó la iniquidad de todos nosotros, pero en este momento Él está sentado ahí, ¿verdad? Y le decía que Cristo dijo estas palabras: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esta Pascua, oiga bien, se había venido celebrando aproximadamente unos 1500 años. No sé si estoy equivocado, hermano Eli debe tener un dato exacto. Pero aproximadamente desde que Israel salió de Egipto, desde ese día comenzaron cada año a celebrar la Pascua, más de 1500 años, pero un poco más.
Entonces, hasta la venida de Cristo. Cuando Cristo llegó, hasta ahí llegaron, los sacrificios siguieron. Pero desde ese momento que Cristo ya entregó su vida, los sacrificios de la ley ya quedaron inválidos. Ya quedaron, como le dijera, abolidos, ya quedaron obsoletos. ¿Por qué? Porque ya no surtían el efecto que surtían antes de que Cristo muriera. Cristo fue el final, el fin de los sacrificios, ¿verdad? Que eran válidos delante de Dios para cubrir los pecados del hombre. Por eso, Pablo, por esa razón, ¿verdad? Estaba, ¿cómo le dijera? Molesto con los Gálatas, porque ellos estaban queriendo volver a los rudimentos de la ley, ¿verdad? Queriendo volver a hacer los sacrificios de la ley, justificándose por los pecados de la ley. Y un sacrificio de un corderito no puede ser superior al sacrificio de Cristo. Cristo, ¿verdad? El cordero inmolado, el cordero inmaculado. Inmaculado quiere decir, ¿verdad? Puro, perfecto, limpio. Inmolado quiere decir, ¿verdad? Sacrificado. Entonces, él fue el verdadero cordero. Entonces, Pablo les recriminó, les dijo: Gálatas, insensatos. Habéis comenzado por el Espíritu y van a terminar por la obra de la ley, ¿verdad? O sea, haciendo los sacrificios. Por eso los recriminó duramente. ¿Por qué? Porque estaban siendo engañados por los falsos maestros de la ley, diciéndoles que tenían que hacer los sacrificios de la ley, cuando el sacrificio perfecto ya había sido hecho a favor de todos ellos, y no solamente a favor de ellos, sino que también de nosotros. Pero en este momento Cristo está ahí, ¿verdad? Y como decía, Cristo les dijo cuánto he deseado. Cristo no solamente tomaba esta Pascua, desde que él estaba con sus padres, con María y José, ellos siempre habían sacrificado la Pascua, ellos siempre la habían comido. Cristo, como hijo de ellos, como miembro de la familia, él había comido muchas veces el cordero de la Pascua, ¿verdad? Pero en esta ocasión él está diciendo a los discípulos, a los apóstoles: yo he deseado mucho, con todo mi corazón, comer esta Pascua, porque como le decía la vez pasada, Cristo, ¿verdad?, sabía que iba a ser sacrificado. Y en ese saber, en la oración en el monte, allá donde él fue arrestado, le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero él estaba dispuesto a ir a la muerte, y no solamente estaba dispuesto a ir a la muerte, sino que estaba deseando entregarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que su vida, entregar su vida o que él sufriera la muerte, era la vida para cada uno de todos nosotros. Porque en Cristo Jesús tenemos vida, y vida en abundancia, ¿verdad? Por eso era necesario que Cristo fuera sacrificado. Entonces él les dijo: yo he deseado comer con vosotros esta Pascua, y esta es la última que voy a comer, y no la volveré a comer hasta que la coma nueva en el reino de Dios, nuevamente. ¿Verdad? Qué hermoso será eso, estar con Cristo todos juntos allí a la mesa del Señor, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad? Yo creo que de todos los cristianos, el rostro de Cristo, estar con Él. A veces dicen: yo cuando vea a Cristo le voy a hacer preguntas. Yo digo: allí no va a haber tales de hacer preguntas, allí lo que va a haber es agradecimiento a Dios, ¿verdad? Como aquellos 24 ancianos que se arrojan de rodillas, ¿verdad? Se postran y arrojan sus coronas delante de Él. Yo creo que ahí nadie va a querer preguntar nada, solamente expresar gratitud. Yo no sé si vamos a llorar de alegría, de gozo. Usted ha llorado muchas veces, creo yo, de alegría, de gozo, ¿verdad? Pero ya esas lágrimas no se comparan con aquellas, porque dice también la Biblia, ¿verdad?, que Dios enjugará toda lágrima, ¿verdad? Pero imagínense la gratitud que puede uno sentir, ¿verdad?, como el maestro de maestros, por haber entregado su vida, por haber, dice, derramado su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. Y vuelvo y repito lo que dice el versículo pasado de Isaías 53: cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado, dice, ¿verdad? Linaje, ¿verdad? Y dice: y quedará satisfecho por la obra que Él hizo. No es que Cristo no sepa, pero imagínense, el propósito de Dios es llevarnos con Él, para habitar con Él, porque Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Y cuando estemos con Él, nunca, oiga bien, nos vamos a volver a separar. En este tiempo gemimos y lloramos, ¿verdad?, y lamentamos,
pero también no gozamos porque sabemos que un día vamos a estar con Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha limpiado de todo pecado. Mire, el sacrificio de este cordero de la Pascua era para cubrir los pecados del pueblo, ¿verdad? Para redimirlos con la sangre. Los primogénitos en Egipto que vivían ahí fueron redimidos de la muerte por la sangre del cordero. Así nosotros también, Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario, fuimos redimidos de todo pecado, fuimos comprados, fuimos hechos posesión suya. Y Cristo también es posesión nuestra. ¿Verdad? Nosotros podemos decir, Cristo es mío. ¿Verdad? Yo no sé si usted lo puede decir, ¿verdad? Pero Cristo nos pertenece a nosotros. Porque todas las cosas, dice, Dios nos las ha dado a nosotros. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y el Padre, la herencia que nos ha dado es todo, completamente todo. ¿Verdad? Él no dejó nada, hasta aún nos ha dado a Cristo. A Cristo nos pertenece a cada uno de todos nosotros como nosotros le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Pablo también dice que nosotros hemos sido comprados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que es las arras de nuestra salvación, el principio de nuestra salvación. Por eso es que somos conocidos por el Señor. Cuando era la hora, dice, esto es a la puesta del sol, entonces Cristo, a esa hora estaba el Calvario, oiga bien, ahí comienza la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. En primer lugar, Cristo sufrió porque uno de ellos lo iba a entregar. ¿Por qué? ¿Será que el Señor no amaba a Judas también que estaba allí? Sí lo amaba. Y lo amó hasta el final. De tal manera que dice que oiga, en aquel tiempo, a veces uno dice, ¿por qué el Señor mojó el pan en agua, en vino? ¿En qué lo mojó, hermano Lee? Lo mojó, ¿verdad? Y se lo dio, dice, a Judas. ¿Verdad? En aquel tiempo, cuando una persona invitaba a otra a comer, ¿verdad? Demostraba su aprecio, demostraba su amor, dándole el pan mojado, ¿verdad? O sea, con eso le expresaba el amor, la confianza que tenía con su invitado. Entonces Cristo eso hizo con Judas. Pero lamentablemente, ¿verdad? Que Judas ya había sido influenciado, ya había sido, como le dijera, intervenido por Satanás. Además, le dice que detrás del bocado entró Satanás en él. Yo creo que, no sé si son una o dos personas las que han sido, dos, ¿verdad? Judas, que se le metió a Satanás, y la serpiente que estaba allá en el jardín, en el Edén, ¿verdad? Que ahí estaba Satanás adentro de la serpiente también. Son dos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, Judas, como decía el hermano, posiblemente nunca haya tenido la fe de creer en Cristo. Tal vez lo veía como un posible líder religioso que hubiera llevado a la liberación de Israel de la esclavitud o del yugo romano, pero no fue así. Y aún no solamente ellos, sino que también los apóstoles esos pensaban que Cristo iba a libertar al pueblo. Es que creo que esperaban que Jesús fuera como David, un guerrero, un libertador. ¿Por qué? Porque se dice que Jesús es de la simiente de David. Bueno, era de la simiente de David. ¿Se acuerda que decía, cómo se llama el ciego que estaba allá en Jericó, en la puerta? ¿Verdad? Jesús, hijo de David, decía, ten misericordia de mí. Póngase a pensar, un ciego lo llamaba hijo de David, pero los que veían no lo llamaban así. ¿Verdad? Qué tremendo. A veces los que son ciegos ven más que los que ven. Hablando arriba. Sí. Entonces, Cristo era ahí, posiblemente en aquel tiempo se esperaba eso, que él era un líder, que sería un líder militar, que llegaría un tiempo que se había de manifestar y que Israel sería libertado del yugo romano. Es más, creo que Juan el Bautista pensaba lo mismo, porque él le mandó a sus discípulos y le dijo, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar ahora? Entonces, Cristo, en ese momento, cuando ellos estaban ahí, empezó a hacer sanidades, a hacer milagros, a libertar a los endemoniados, a sanar a los enfermos,
a perdonar pecados. Y después le dijo, vayan y díganle a Juan qué es lo que estoy haciendo. Entonces ellos Juan, con el mensaje de ellos, entendió de que no era un líder militar, pero que sí era un líder que venía a libertar a su pueblo. ¿De qué? De la esclavitud romana, no, de los pecados que a todo el ser humano lo tienen esclavizado. Por así como el Señor nos ha libertado a cada uno de todos nosotros. Entonces Cristo está aquí, ¿verdad?, tomando esa Pascua, y también no solamente eso, sino que dándoles enseñanza a los apóstoles. Entonces dice, porque os digo, que no la volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y hablando de pacto, ¿verdad? Este es el último pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Derramar su sangre a favor de cada uno de todos nosotros. Hay muchos por ahí que andan haciendo pacto, ¿verdad?, con Dios. Y que pacten con esto y que pacten con aquello. No, este es el último pacto que el Señor ha hecho de que su Hijo, oiga bien, fuese sacrificado en la cruz del Calvario. En esa sangre derramada ahí está el perdón de cada uno de todos nosotros. ¿Verdad? El día sería jueves, ¿verdad?, que Cristo que estuvo tomando esa cena. El día de ayer él estaba siendo juzgado desde la noche de jueves hasta amanecer el viernes, y en todo el día, ya el siguiente día viernes, él fue crucificado. Ya él estaba allí en esa cruz colgado. Ya a esta hora ya vamos a pasar las 6. Y a esta hora ya José de Arimatea ya le había pedido su cuerpo a Poncio Pilato para sepultarlo. ¿Por qué? Porque dice que el día siguiente era día de reposo y no podían dejar los cuerpos colgados en ese lugar. Entonces, viendo que dice y tenían que descolgar los cuerpos, a los dos que estaban con él le quebraron las piernas, pero él, viéndolo muerto, dice el soldado, en el tiempo de la ley, los sacrificios se venían repitiendo de año en año. Una vez al año el sumo pontífice, ¿verdad?, ofrecía el sacrificio, presentaba la sangre del cordero y entraba hasta el lugar santísimo y rociaba el arca del pacto, ¿verdad?, y todo lo que debía ir. Y con esa misma sangre, ¿verdad?, él cubría sus pecados y cubría los pecados del pueblo. Pero como eran sacrificios imperfectos, que solamente era una sombra, una imagen, ¿verdad?, no podían hacer, dice, limpios a las personas del pecado. Entonces dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez Cristo murió por todos nosotros, y habiendo ofrecido el sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay mucha gente que dice, ¿verdad?, que el hombre, dijo Cristo, si el Hijo libertar, seréis verdaderamente libres. Pero hay mucha gente que enseñando que a veces el cristiano necesita liberación, que tiene que ser limpiado, que necesita esto, que necesita aquello, como queriendo agregar más al sacrificio de Cristo. Y eso puede ser hasta una blasfemia o una herejía, un engaño de querer agregarle al sacrificio de Cristo, porque una sola ofrenda Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay más ofrenda por el pecado. Lo que está diciendo ahí la palabra es que ya no se necesita más ofrenda, ya no se necesita hacer más sacrificio. ¿Por qué? Porque ya con eso Cristo borró todos los pecados de aquellos que han creído en Él, de aquellos que hemos creído, que hemos puesto nuestra confianza en Él, de que le hemos confesado, de que le hemos aceptado, ¿verdad? Digamos que nosotros decimos aceptar, pero es más que todo creer en Cristo, porque hay mucha gente que no cree.
Y ahí en el verso 12 de ahí, del mismo Hebreos 10, dice así, oiga bien, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. O sea, cuando Dios perdona los pecados del hombre, Él nunca más se acuerda de los pecados. Fuimos pecadores, pero Él ya no se acuerda. Bueno, en cierta manera, a ver si lo seguimos haciendo, porque no nos podemos considerar que somos perfectos. Mientras estemos en este cuerpo, en este envase, por decirlo así, ¿verdad? Somos santos imperfectos y siempre, pues, le fallamos a Dios. Pero Él dice, y nunca más, dijo Cristo, me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. El verso 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no hay sacrificio más por hacer, porque ya fueron borrados todos los pecados. Esta es la diferencia entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios que se hacían en la ley. En aquel tiempo, cada año se hacían sacrificios. ¿Para qué? Para recordar los pecados. Pero ahora hemos sido limpiados, hemos sido santificados, ¿verdad? En este momento Cristo está con sus discípulos ahí diciendo, tomando la cena, pero sabemos que falta mucho más. Desde ahí, de ese aposento alto, ellos se van al monte y Cristo comienza a orar, ¿verdad? Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Algunos dicen, no, que sí eran gotas de sangre. No, la Escritura no dice eso. Hay quienes que, ¿verdad? Por ponerle más ahí énfasis al asunto, dicen, no, que era sangre. No, era como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Y oraba al Padre y decía, Padre, si es ¿verdad? Posible. Si hay alguna otra manera, pero si no, pues hágase tu voluntad. Y sabemos que Cristo fue hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque nos amó a cada uno de todos nosotros. Es que el amor de Dios es indescriptible, ¿verdad? A veces no lo podemos expresar con palabras. San Juan 3:16 dice de tal manera, ¿verdad? Pero esa de tal manera pues es incomprensible para nosotros. Todos sabemos que Cristo nos ha amado, ¿verdad que sí? Y así como, ¿verdad? Sí, yo sé que el Señor me ama. Ay, sí, yo sé, pero no entendemos la magnitud de ese amor tan grande. Ese amor tan grande que hasta se sacrificó por nosotros. Una persona, un familiar, cuando una persona padece, por decirlo así, ¿verdad?, de insuficiencia renal, a veces un familiar le muestra su amor y dice, mira, te voy a dar uno de mis riñones, ¿verdad? Para que tú vivas. Y se sacrifica hasta ese punto. Yo te voy a regalar el corazón, no porque si se lo da, pues se va. Ya se sabe. No, y hay gente que, oiga bien, se ha sacrificado a este punto. Con todo, digo, pues podría ser que alguien dé su vida por un justo. Pero yo creo que ¿quién dará su vida por un extraño que no sea su familiar? Yo creo que eso es muy difícil. Pero Cristo lo hizo por gente, oiga bien, no solamente por gente pobre, gente necesitada, sino por gente que lo iba a odiar a él. Gente que lo iba a blasfemar. Oiga, si uno de ellos era Pablo. Pablo blasfemaba a Cristo, perseguía a la iglesia. Y él se jactaba de decir, yo soy fariseo de fariseo. Y es más, yo aventajo a mis contemporáneos, decía, soy más estricto que ellos. Pero cuando conoció a Cristo, se le acabó el orgullo, ¿verdad? Tanto que pues se humilló de tal manera que entendió. Yo creo que Pablo sí fue uno de los que entendió y conoció el amor del Señor. Entendió el sacrificio de Cristo, lo que Cristo había hecho por él en la cruz del Calvario. Eso necesitamos entender nosotros, de cuán grande era. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, dice Juan, ¿verdad? Que seamos hechos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Éramos enemigos de Dios. Estábamos en rebeldía, en enemistad contra Dios. Pero Dios, en su inmenso amor, envió a su Hijo para reconciliarnos. Como dijo Pedro, ¿verdad? Como si Dios rogase por medio nuestro, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Reconciliados con Dios, ¿verdad? Para que podamos tomar en cuenta, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, para que la humanidad tome en cuenta el sacrificio de Cristo, porque quizá uno de los peores pecados que puede haber hoy en día es no creer en Cristo.
El hombre puede ser borracho, asesino, drogadicto, narcotraficante y todo, pero el peor pecado es no creer en Cristo. El que en Él cree tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todo, todo. Aquí no hay nada, no que, pues, verdad, de que el Papa, no, ¿cómo se llama? Francisco, puede ser, ¿verdad? Pero si no cree en Cristo, oiga bien, a veces digo yo, ¿cómo se encontrará la gente que sigue a este personaje? Porque dice que no sabe por qué murió Cristo, ¿verdad? No entiende. Imagínense, si el líder religioso no entiende, ¿cómo van a entender los demás? ¿O cómo le van a decir? Yo pienso de que es inconcebible de que no sepa para qué murió Cristo. En otra ocasión dijo que el mayor fracaso de Dios es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Yo creo que fue la mayor victoria de Dios, ¿verdad? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Fue la victoria de Dios sobre el pecado, porque todos estaban muertos. De todas las peores enfermedades que hay en el mundo, el peor es el pecado. Y solamente se lava con la sangre de Cristo, se lava con la sangre del Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ya por este día, en aquel tiempo, Cristo estaba en la tumba, el día de reposo. Ya al siguiente día, ya mañana, ¿verdad? Mañana ya resucitó Cristo. No, pero eso fue hace como 2000 años. Él ya está vivo, ¿verdad? O sea, lo estoy diciendo como se manejó en aquel tiempo. Ya para mañana, ya María, con la otra María, ¿verdad? Iban a la sepultura y ya no había piedra ahí que remover y ya no había cuerpo en la sepultura. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, ¿verdad?, y nos dio la victoria a cada uno de todos nosotros. Porque de otra manera, ¿verdad?, estábamos muertos en delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Mas el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús. Mucha gente dice, o alguna gente dice, no, que todas las religiones, ¿verdad?, llevan a Dios. ¿Cuál? Que mentiras. Lo único que nos lleva a Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario. Y siempre y cuando reconozcamos nosotros que Él murió por nosotros, la persona tiene que hacer una confesión, o sea, creer en su corazón. Como le dijo Felipe al eunuco, aquel de Candace. Le dijo el eunuco, yo puedo ser bautizado aquí en muchas aguas. Si crees, le dijo, bien puede. Al que cree, todo le es posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se llegan a Él crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero hoy en día, mire, aunque bueno, aquí quizás en este país o allá en nuestros países, ¿verdad?, la mayoría de gente cree en Cristo. Aunque no lo acepten, ¿verdad? Aunque no lo confiesen, aunque no quieran seguirlo. Pero allá en los países árabes, ahí no creen en Cristo. Aún los mismos judíos no creen en Cristo. Y si no creen en Cristo, la misma condenación que los demás de ellos les toca. ¿Por qué? Porque rechazaron al que murió en la cruz del Calvario, al que resucitó al tercer día. El tercer día, ¿verdad, hermano Lee? Hermano Lee me está diciendo, el tercer día. Así, al que resucitó al tercer día, que ahora está sentado a la diestra de Dios. Dicen a la gente, algunos preguntan, ¿pero qué está haciendo Cristo ya a la diestra de Dios? No está haciendo nada, no, hombre, la Escritura dice que está allí, ¿verdad?, intercediendo por cada uno de todos nosotros. Porque, ¿verdad?, tenemos un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Así es que, por este tiempo, como le digo, hace como 2000 años, Cristo sufría por cada uno de todos nosotros. Mire, y aún, oiga bien, a Él padeciendo, la gente en el mundo alrededor, ellos estaban tranquilos. No sabían lo que Dios estaba haciendo a favor de ellos. Y aún hoy en día, la gente, ¿verdad?, dice Semana Santa, ¿verdad? No, ya vienen las vacaciones, más que todo allá, ¿verdad?, en Centroamérica. Las vacaciones, dicen, vamos a ir a la playa y todo eso. Pero
se le ha perdido el verdadero significado a la Semana Santa, o ni tan verdadero, ¿verdad? Porque a nosotros nos dicen, no te subas al palo porque te estás subiendo en la espalda del Señor, ¿verdad? No vayas a lavar al río porque vas a estar lavando sobre las espaldas del Señor, que no. Todo eso pero por lo menos había un poco de más temor. Ahora olvídense, ahora está descompuesta esta situación. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? A reconocerlo, a darle gracias por todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de todos nosotros, porque nadie más lo podía hacer. Y como le digo, aunque aún nosotros no lo conocíamos, Él aún así hizo ese sacrificio. Él ya nos conocía. Él conoce a todos los que vienen después de nosotros. Y ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar este mundo? Pues falta mucho. Digo yo, ¿verdad? Falta mucho. No, todavía en el tiempo del milenio todavía van a seguir naciendo. No nos preocupemos por eso. Pero quiénes van a estar vivos para ese tiempo no sabemos, ¿verdad? Pero nosotros sigamos, ¿verdad? Y como le digo, agradezcamos a Dios. Ya el sacrificio supremo, el sacrificio que quitó todo pecado, ya fue hecho. Nos borró todos nuestros pecados, nuestra rebelión. No solamente las cubrió. Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos amó. ¿Verdad? Y es que Dios les bendiga a todos, hermanos del Señor. Esperamos seguir mañana gozándonos en la presencia de Dios, ¿verdad? Aprendiendo de las Escrituras. Los mensajes, ¿verdad? Que no todos enseñamos o predicamos igual, ¿verdad? Y es que bueno que las mujeres ya van a empezar a predicar también. Vamos a